Hola, esta es la demo de la práctica dirigida de QPCR. Comenzamos con ese problema en el cual tenemos una muestra de líquido cefalorraquídeo y nosotros sospechamos que esta muestra le corresponde a un paciente con toxoplasmosis encefálica. Eh, para nosotros comprobar esto, nosotros vamos a detectar el ADN de Toxoplasma gondii. Vamos a ver si está presente o no en, en esta muestra del paciente. Para ello nosotros vamos a hacer cuantificación absoluta. Sin embargo, como ya saben, nosotros necesitamos primero hacer una curva de calibración. Para eso necesitamos una concentración de ADN conocida de este material genético que nosotros queremos cuantificar. Eh, para ello vamos a usar una concentración conocida de Toxoplasma gondii y vamos a hacer diluciones seriadas de 1 en 10, 6 diluciones seriadas. Y vamos a hacer nuestro análisis por qPCR para determinar los ciclos de cuantificación que corresponderían a cada una de estas concentraciones. Además de eso, vamos a tener un control negativo donde no tendríamos carga parasitaria y por lo tanto no deberíamos tener un CQ diferente de 0 porque no va a haber amplificación. Y además vamos a tener nuestra muestra problema que le corresponde a la muestra del paciente. La carga parasitaria nosotros la conocemos, la conoceríamos solo a partir de la curva de calibración que vamos a hacer con estos datos. Entonces, para eso vamos a hacer la curva en un Excel. Esto ya lo había llenado. Ponemos, necesitamos para la curva de calibración, como ya lo vieron en la introducción, que en el eje X vaya el logaritmo de la carga parasitaria en este caso, pero en realidad es el logaritmo de la concentración de las moléculas de ADN con las que estamos trabajando. Por ejemplo, si estuviésemos trabajando con virus sería carga viral. Y en el eje Y vamos a necesitar poner el CQ, el ciclo de cuantificación. Y esto nos lo va a dar la prueba de qPCR. Así que necesitamos poner eso en dos columnas. La carga parasitaria la tenemos, sí, pero necesitamos calcular el logaritmo. Lo vamos a hacer. Logaritmo de 10 de la carga parasitaria. Corremos la fórmula, ya lo calculamos. Y luego, con respecto al CQ, por la qPCR nosotros ya tenemos el CQ correspondiente a cada una de esas concentraciones. Pero nosotros hicimos réplicas, así que tenemos que calcular el promedio. Por eso usamos una fórmula, corremos la fórmula y ya tenemos todos los CQs para cada carga parasitaria. Y luego aquí también calculamos la desviación estándar para determinar si nuestros datos son buenos. Así que la fórmula de desviación estándar es .s para sample. Corremos la fórmula y listo. Habíamos dicho que para que nuestros datos sean confiables necesitamos como máximo una desviación estándar 0.167 y todo eso está dentro del rango, así que estamos bien. Ahora hacemos la curva, usamos ambas columnas de las que ya hemos hablado y hacemos un scatter plot. Y listo, tendríamos nuestro scatter plot acá y aquí ya está con todas las descripciones. Y luego ustedes ya deberían saber cómo es que se determina
la regresión lineal. Y nos va a dar esta fórmula en la cual vamos a tener la fórmula de esta, de esta regresión y además el r cuadrado. Ya sea un valor de 1 es porque la línea atraviesa todos los puntos. Y vemos que el valor del r cuadrado es prácticamente 1. Está muy cercano a 1, así que esta curva de calibración está muy bien. Así que debido a eso podemos usar esta fórmula de la regresión para nosotros poder calcular la concentración o la carga parasitaria de nuestra muestra problema. ¿Y cuál era nuestra muestra problema? La tenemos acá. Aquí ya no está el control negativo porque sabemos que vamos a saber que estuvo bien nuestra corrida por ese control. Si es que no hubo amplificación, entonces hasta cierto punto nuestra corrida es muy confiable. Así que ya tenemos los datos de la CQ de nuestra muestra problema, calculamos el promedio, así que corremos esto también para acá, edición estándar también para acá. Y entonces ese es el CQ de nuestra muestra problema. Ya tenemos entonces el valor Y de la muestra problema y vamos a calcular el valor X, que sería ese aquí. Y para eso simplemente vamos a reemplazar los valores para determinar este valor X. Reemplazaríamos el valor Y aquí y despejamos y tenemos X. Para eso ya aquí tenemos, hemos preparado esto donde vamos a apuntar los valores de la pendiente. Vamos al valor de la pendiente acá. El valor de B, que sería 40 puntos. Listo. Y despejando, nosotros tendríamos que X es igual a esta fórmula. Lo pueden hacer en un cuaderno también si quieren. Ya, entonces esta sería la carga parasitaria y además deberíamos calcular la eficiencia de esta cuantificación absoluta. Para esto la pendiente es esta de acá y mira, ponemos una fórmula acá en la cual ponemos la fórmula de eficiencia. 10 elevado a la menos 1 sobre la pendiente, que es esta de acá. Así que vemos el resultado y es aproximadamente 2. Y esa eficiencia es, por lo que han visto en la lección, prácticamente el 100%. Y aquí hacemos ese cálculo, restamos la eficiencia con 1 y la multiplicamos por 100 y tenemos que la eficiencia es de 99.79%. Entonces ya determinamos todos los valores necesarios que se calculan en una cuantificación absoluta. Tenemos la carga parasitaria, la eficiencia y entonces vamos a ver qué podemos concluir de estos datos. Primero, ya mostramos la curva de calibración. Hablamos sobre la eficiencia que está dentro del rango entre 90 a 110%. Y de hecho 100% está muy bien. Luego el R cuadrado es prácticamente 1, así que esta regresión podemos usar esta regresión, la fórmula de esta regresión. Y con respecto a la carga parasitaria ya la calculamos de 373. Y entonces eso es todo con respecto a este ejercicio. Ahora pasamos al segundo rápidamente, donde vamos a evaluar la expresión del gen WUN5A en el PCEBRA.
tenemos tres estadios. Vamos a hacer esa cuantificación en tres estadios. Una hora pasada la fertilización, 25 horas pasada la fertilización y 48 horas pasada la fertilización. Con QPCR determinamos el ciclo de cuantificación para cada uno de estos estadios. Y como ya lo vieron en la inducción, necesitamos no solamente cuantificar el gen que nos interesa, sino también un gen de referencia. Y aquí el gen de referencia va a ser el gen de 18S. Ese es un gen bastante usado como gen de referencia porque durante diferentes etapas del desarrollo, la expresión de ese gen es aproximadamente del mismo nivel. No varía mucho entre estadios. Así que, pero nosotros tenemos este gen y que sí va a variar entre estadios, pero vamos a tomar este gen de referencia que no varía su expresión para poder cuantificar si es que hay un cambio de expresión durante cada uno de esos estadios. Y eso lo vamos a ver ahora usando el método del IVAC para el tratamiento de datos de QPCR. Si recuerdan, en la inducción, nosotros vimos que teníamos esta fórmula para determinar los cambios de expresión tomando en cuenta los valores de expresión del gen de referencia. Para eso vamos a ir paso por paso. Teníamos el diferencial SQ. El diferencial SQ se calcula entre la diferencia de la expresión de este gen, de nuestro gen, con el del gen de referencia. Entonces, calculamos todo y ya tenemos el diferencial SQ. Luego, el delta CQ se determina restando este valor de delta CQ con el promedio de los delta CQ que corresponden a nuestro control. Y en este experimento, ¿cuál va a ser nuestro control? Tenemos datos de expresión de 3 estadios, 1 hora, 25 horas y 48 horas post fertilización. Y vamos a tomar como valor control la hora, en teoría debería ser un tiempo cero. Y acá nuestro tiempo cero va a ser 1 hora post fertilización. Eso vamos a usar como control, así que calculamos el promedio de todos estos valores. Listo. El promedio del delta CQ, pero solo de los valores de nuestro control. Ya calculamos eso, así que calculamos el delta CQ. Sería esto menos el promedio. Y para poder correrlo y que no se mueva, porque esto se va a correr para abajo, si no, le ponemos acá $1. Corremos todo y listo. En teoría, esto debería ser muy cercano a cero porque como estamos calculando el delta CQ para el mismo control y estaremos restando el delta CQ de un control con el promedio del delta CQ de todos los controles, entonces debería ser similar a cero. Pero los otros sí van a ser valores que no esperamos. Estos sí esperan que sea muy cercano a cero. Ahora si calculamos este valor de 2 elevado a la menos delta CQ. El valor de...
está. No, una fórmula. Elevado a esto. A la menos esto. Listo. Corremos todo. Y ya tenemos nuestros valores que nos van a permitir calcular el fold change. Y acá calculamos el promedio de todo. Listo. Esto de nuevo, como es el control y vamos a hacer estamos haciendo la comparación con un control, entonces debería ser prácticamente bueno. Y ahora graficamos estos valores que nos van a permitir comparar con el control. Y a simple vista vemos que este gen se está expresando mucho más en comparación al control. De hecho, serían prácticamente 55 veces más que el control. Y aquí vemos que 48 horas post fertilización, este valor es menor que 1. Y cuando el valor del fold change es menor que 1, quiere decir que es menor que el control. Así que disminuye la expresión. Un valor mayor a 1 significa que aumenta, un valor menor que disminuye. Ahora, si por ejemplo, si este valor fuera 2, significaría que ese valor es el doble del control. Y así, 55 veces más que el control. Para nosotros facilitar la comparación entre valores de grupos, muchas veces se suele graficar el logaritmo de 2 del fold change, de tal manera que uno sacando el logaritmo, lo que haría sería que si fuese el logaritmo de 2, sería un valor positivo, sería un valor mayor que, sería una expresión mayor. Si un valor fuese negativo, sería una expresión menor que el grupo control. En este caso no lo estamos haciendo, pero tengan eso en cuenta por si alguna vez vuelven a ver una gráfica donde ya no se ponga el fold change, sino el logaritmo de 2 del fold change. Para finalizar, hay que verificar si hemos cubierto todas las preguntas del problema. Hemos hablado sobre el grupo control, que sería 1 hora post fertilización. Hemos hablado sobre el gen de referencia, que es el 18S. Por si no lo recuerdan, el gen 18S es el gen que le corresponde al R ribosomal 18S. Y pues se expresa establemente durante diferentes estadios de desarrollo del pesebre. Ahora hemos creado nuestra gráfica. Luego nos preguntan cuántas veces más se expresó un 5A al final del primer día de fecundación. Al final del primer día sería este estadio de 25 horas post fertilización. Y como vimos, la expresión era casi 55 veces mayor. Y hablamos también sobre qué significa un fold change menor, mayor que 1 e igual a 1. Igual a 1 es que se mantiene la expresión, mayor que 1 es que aumenta en tantas veces la expresión. Por ejemplo, fold change de 2 es que aumenta la expresión al doble. Y menor a 1 es que disminuye la expresión. Un fold change de 0.5, por ejemplo, sería una disminución de la expresión en la mitad. Y eso sería todo. Gracias.